minutos y la serie de hechos policiales y el aumento en los secuestros que ha informado la Fiscalía es un asunto de la agenda que nos preocupa, además en un año electoral en que los candidatos tienen desplegados sus programas respecto de esto. Y en el Partido Republicano se ha estado conversando la posibilidad, según ha trascendido, de que se establezca un estado de excepción en la región metropolitana frente a determinadas situaciones de violencia. Queremos conversarlo a esta hora con Cristian Araya, que es diputado y jefe de la bancada de Republicanos, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y miembro del grupo del comando de José Antonio Kast en esta materia. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, hablemos de esta propuesta que entendemos están analizando, que es la posibilidad en un eventual gobierno de José Antonio Kast de establecer un estado de excepción. ¿Cuál sería en la región metropolitana? Porque sabemos que en la región de la Araucanía hay un estado de excepción hace más de 3 años, ¿cierto? Pero ¿en qué casos? Y en Biobío también, en Arauco. Exactamente, en la provincia de Arauco. ¿De qué manera funcionaría un estado de excepción en la región metropolitana? A ver, mira, aquí lo primero es plantearnos cuál es el objetivo. Porque, como dice un dicho, no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Nuestro objetivo es recuperar el derecho a vivir en paz. Para nosotros, vivir seguro, vivir tranquilo es un derecho, no un privilegio. Y frente a eso tenemos que analizar todas las alternativas que tenemos para poder recuperar el orden y la seguridad en Chile. En ese sentido, un estado de excepción es una herramienta constitucional que tenemos que analizar y es una posibilidad cierta para poder implementar, en particular en la región metropolitana, donde se concentran 6 millones, 7 millones de chilenos y donde el crimen organizado, el narcotráfico avanza. Hoy cientos de miles de familias viven asediadas por el narco en un estado de excepción en la práctica, donde hay un toque de queda de facto, donde a las 6, 7 de la tarde ya no se puede salir de las casas. Entonces, creo que es algo que debiésemos discutir muy rápidamente, muy en serio, y la lógica es contar con la colaboración de las Fuerzas Armadas, no para ir al choque las Fuerzas Armadas, sino para que auxilien y aporten a la retaguardia, en apoyo auxiliar de las policías. Por ejemplo, cuando se allana un sector, cuando se va a intervenir, se requiere no solo el ariete o la fuerza que va a intervenir en la punta, sino también en la retaguardia. Y en eso, para evitar emboscadas, para prestar colaboración, para dejar muy claro que vamos con toda la fuerza del Estado, la utilización o la implementación de un estado de excepción, en el caso de la región metropolitana, es fundamental. Nosotros hemos evaluado experiencia internacional y una de las cosas que se nos ha planteado es que hay que pegar donde más duele. Y al crimen organizado en la región metropolitana tienen poder, tiene una capacidad instalada, tiene sus centros de operación y ahí tenemos que pegarle muy duro y en eso ojalá no haya vacilación de parte de ningún sector político. Al menos del José Antonio Kast estamos claros de que vamos a utilizar todas las herramientas legales y constitucionales para poder enfrentar al crimen organizado. En la discusión de la primaria, Carolina Toá planteaba que ella también estaría dispuesta a solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero más bien como puntos fijos, por ejemplo, en un CEFAM o en lugares críticos donde se han producido hechos de violencia, para de esa forma liberar capacidad de carabineros en los patrullajes. ¿Ustedes están pensando en algo similar o en un rol más activo de parte de las Fuerzas Armadas? No, evidentemente mucho más activo porque sería raro que la ex ministra del Interior y Seguridad Pública no supiera, pero en los CESFAM hoy día no hay carabineros. Son muy pocos los lugares donde hay efectivamente algún carabinero de punto fijo. En algunos centros hospitalarios, los hospitales más grandes, puede haber. Pero lo cierto es que ella lo decía que militares estuvieran de punto fijo. Claro, pero hoy día no liberarían muchos carabineros porque en la práctica no hay. Lo que necesitamos es que esos militares puedan ejercer una acción útil. Y como es un estado de excepción y que no va a estar, como lo ha hecho el presidente Gabriel Boric, de forma permanente, porque no hay nadie que haya utilizado los estados de excepción más que el mismo presidente Gabriel Boric, bueno, nosotros lo que planteamos es que colaboren en las intervenciones. Por ejemplo, si hay que allanar un sector que está tomado por el narco, evidentemente podemos utilizar la capacidad que tienen nuestras Fuerzas Armadas y movilizar los MOVAC, movilizar el personal militar para poder acordonar un sector y poder intervenir de forma clara
y lograr el control y la recuperación total. Nosotros no vamos a permitir que haya un milímetro en Chile donde el Estado no pueda entrar. Hoy, lamentablemente, hay muchos sectores y zonas de gran extensión en las cuales ninguna institución del Estado puede ingresar. Y eso tiene que llegar a su fin. Entonces, Ahora, una de las cosas es utilizar esta herramienta constitucional para poder utilizar la capacidad que tiene el Estado. Mira, ¿por qué? Y es una cosa que tenemos que plantearnos muy en serio. ¿Por qué vivimos aterrados por el crimen? Si nuestra capacidad como sociedad es mayor a la de los criminales. diputado, Es pero por falta de voluntad política. Y ahora, eso tiene que acabar. en la práctica esto tiene que pasar por el Congreso, ¿cierto? Los estados de excepción constitucional. En la renovación. En la, En la reno- en la renovación, pero lo que entiendo que planteó José Antonio Casta en esta entrevista que dio a Radio Concierto es que no sería permanente, sino que podría ser, por ejemplo, por un mes o por 2 meses. Pero, ¿qué tan acotada sería la aplicación de esta medida? Porque menos que una comuna, no sé si se puede establecer como en algún radio o en algún barrio en particular. Yo entiendo que tiene que ser para toda la comuna. No, se puede acotar, no hay una restricción de la envergadura de la aplicación de un estado de excepción. Normalmente, por una cuestión práctica, se implementa por provincia o por regiones, pero nosotros podemos hacerlo de forma muy acotada. Y aquí hay que utilizar muy bien la fuerza, hay que ser muy estratégico y también muy táctico a la hora de hacer estas intervenciones. Que sea una sorpresa para el crimen organizado, que sea en el fondo enérgico, útil, efectivo, eficiente la implementación. Nosotros no queremos vivir en estado de excepción, nosotros queremos ponerle fin a los estados de excepción porque tenemos que recuperar. Lo que está pasando hoy día en la Araucanía y en Arauco es impresentable. Es un estado de excepción permanente. Hoy la regla es vivir en estado de excepción en la Araucanía y en Arauco. ¿Cuándo va a llegar a su fin? Bueno, eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros planteamos intervenciones puntuales, con objetivos claros, con una meta clara. Se le encarga a nuestras Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Este es el objetivo legítimo, este es el objetivo encomendado. Y ustedes van, se interviene, se logra el objetivo, se toma detenido a los delincuentes de este listado y se retiran y se levanta el estado de excepción. O sea, son intervenciones puntuales, no lo que está hoy día ocurriendo en la Araucanía y en Arauco, insisto, donde está permanentemente un estado de excepción que cuesta entender cuál es el objetivo. Nosotros le preguntábamos permanentemente a la ministra Tobá y ahora tanto al ministro de Defensa, en ese entonces a María Fernanda, y a los ministros actuales, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuándo va a parar esto? ¿Cuándo levantamos el estado de excepción? Nadie nos puede responder. Nadie sabe. Ha dado resultados en todo caso, porque entre 2021 y 2024, en la Araucanía, por lo menos en particular, hubo una caída de 70% de los casos de violencia rural. De terrorismo. Violencia rural, dice en el informe de la delegación presidencial, por lo menos. Sí, bueno, hay algunos que les cuesta tratar las cosas por su nombre. Es terrorismo. El terrorismo en la Araucanía y en Arauco, ok, lo vamos a enfrentar, lo estamos enfrentando. Sí, las Fuerzas Armadas hacen la pega. Pero ¿cuándo se levanta el estado de excepción? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? O sea, en el fondo, ¿cuál es el plan? Porque está bien, están desplegadas las Fuerzas Armadas, pero ¿cuál es el plan siguiente? Ok, llegamos a esta disminución, pero tenemos como un objetivo, una estrategia, vamos a desbaratar. ¿Por qué todavía no logramos el control en Temucuicui? Todavía nadie nos puede explicar por qué no había una intervención real ahí si llevamos 3 años con estado de excepción. Todavía no nos pueden explicar en qué momento o cuál va a ser el indicador que nos va a decir, ya, en este momento, a partir de esto, vamos a levantar el estado de excepción. Tampoco. Nadie lo tiene claro porque no hay una estrategia. Nosotros, en cambio, lo que estamos planteando es que de implementarse en la región metropolitana y en otras regiones, porque aquí también tenemos que ser claros que esto se tiene que implementar también en otras regiones, Claro. en Arica y Parinacota, para poder intervenir el Cerro Chuño, también es una herramienta que vamos a utilizar, y así en distintas regiones del país donde el crimen organizado tiene control territorial. Cristian, a ver, estamos conversando con Cristian Araya, que es el jefe de la bancada de republicanos en la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión de Seguridad, y además parte de este grupo de seguridad del comando de José Antonio Cast. A ver si miramos la película con un poco más de distancia y hablamos del momento electoral, ¿cierto?, del candidato tras el triunfo de Janet Jara en las primarias.
¿Qué le parece a usted que lo que se anticipe es que lo más probable es que pasen a segunda vuelta Janet Jara y José Antonio Kast? Bueno, en cualquier escenario siempre es negativo para los países el auge del comunismo. O sea, el que Janet Jara o cualquier otro comunista esté bien posicionado en la encuesta es una mala noticia para los países. Eso es algo claro. ¿Por qué, diputado? Porque en todos los países que son liderados por el comunismo, lo único que ha habido es persecución, hambre y muerte. Y el listado yo creo que es bastante largo y es difícil de cuestionar esa premisa. En ningún país ha prosperado con el comunismo y alguien me podría decir China y ahí vamos a poder discutir si existen libertades, si existen derechos laborales, si existe democracia en China. Yo creo que ninguna de esas es válida. Dicho lo anterior, nosotros independientemente de lo que diga la encuesta, lo hemos señalado una y mil veces, nos da exactamente los mismos resultados las encuestas, nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea de presentar propuestas. La discusión hoy se debe centrar en cómo enfrentamos la crisis de seguridad, la crisis económica y la crisis migratoria. En eso debiésemos centrar todos los esfuerzos. Y más allá de la anécdota de una encuesta u otra que posiciona a José Antonio primero, a Eli Matei, luego, bueno, eso es una anécdota. Hoy todo debe ser cómo le planteamos soluciones al país a un dolor, a un drama que es muy grave y cuáles son las mejores propuestas. Esa debe ser la discusión. ¿Y qué le parece que se resalte en Janet Jara su origen meritocrático, a diferencia de lo que ocurre con los otros candidatos? Está construyendo una fuerza significativa, lo muestran las encuestas y lo muestra el propio resultado de la primaria. ¿No creen que tienen enfrente una candidata formidable en ese sentido? Pero cuando hablamos de seguridad, su partido vota en contra de todas las iniciativas en materia de seguridad. La ley Nain Retamal fue en contra de los votos del Partido Comunista. La ley contra usurpaciones fue en contra de los votos del Partido Comunista. En materia económica, la ley que votamos el día lunes pasado para enfrentar la permisología fue en contra de los votos del Partido Comunista. En materia migratoria, ellos han sido defensores de la inmigración ilegal. Entonces, uno puede tener todos los méritos y todas las características, había y por haber un candidato u otro, pero al final del día, frente a los dolores, frente a los problemas de los chilenos, claramente están remando en contra de lo que necesita y quieren los chilenos. Diputado, desde el punto de vista de la estrategia de José Antonio Kast, ¿cambian algo las cosas el hecho de que haya ganado Janet Jara y no Carolina Toá, por ejemplo? No, en absoluto. Nuestro problema no es el candidato que tengamos al frente. Nuestro problema es el narcotráfico, es el crimen organizado, es el terrorismo, es la crisis económica, es la invasión migratoria. Eso es lo que nos preocupa y eso es lo que nos aboca. Quien tengamos al frente es otra cosa. Pero nuestra preocupación y nuestro eje está centrado en cómo enfrentamos los problemas que hoy afectan al país. Y tengamos a Carolina Toá o a Janet Jara, a Eli Matei y a Johannes Kaiser. O sea, aquí el foco está en cómo recuperamos el país que perdimos. Al cierre, diputado, quisiera preguntarle sobre las declaraciones de Johannes Kaiser en orden a que él apoyaría un golpe de Estado si se produjeran las mismas circunstancias del año 73. Si se repiten las mismas circunstancias, ¿usted apoyaría un nuevo golpe? Le preguntan en Mega. Y él dice, sin duda, absolutamente, con todas las consecuencias. ¿Cuál es su postura respecto de esto? Lo cierto es que no he visto las declaraciones, así que me pilla solo con el titular lo que me estás comentando. Tendría que revisarlas para poder ver en qué contexto hizo ese comentario. No, básicamente es lo que le digamos, repito. Esa fue la frase. ¿Cuál es la postura del Partido Republicano y de la candidatura de José Antonio Kast respecto de si se repitieran las condiciones del 73, la eventualidad de un golpe de Estado, apoyar un golpe de Estado? Yo creo que lo que hemos dicho una y mil veces, mientras los comentaristas políticos, los medios de comunicación y la izquierda vuelven una y otra vez, hace 50 años, hoy los chilenos viven asediados por el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, sinceramente, ¿a quién le importa en estos momentos, 50 años después, lo que ocurrió el 11 de septiembre del año 73? Cada uno tiene su visión histórica. Yo nací el 30 de septiembre del 88, o sea, 5 días antes del plebiscito.
comprenderás que mi preocupación hoy es la gente que está siendo asesinada. Aumentaron los secuestros en la región metropolitana de forma exponencial. En este gobierno van a asesinar más chilenos que en ningún otro gobierno. El crimen organizado avanza. Entonces estas discusiones teóricas para generar un titular y una polémica de verdad llegan a ser molestas porque el drama real lo están sufriendo los chilenos más pobres. Entonces, si no nos enfocamos en lo verdaderamente importante, si no nos enfocamos en dar soluciones a la crisis económica, la gente está perdiendo la pega, está con mayor precariedad laboral, las expectativas de futuro son cada vez más difíciles. Hoy cada vez es más difícil poder comprar una casa. Los arriendos se dispararon. Las filas en la salud son interminables. 1 de cada 4 chilenos muere estando ahí en la lista de espera, o incluso 2 de cada 4. Entonces es realmente una situación muy, muy compleja para estar hablando de si es que me dijo o no me dijo, que la opinión que tiene sobre el gobierno militar, sobre... Se entiende. O sea, enfoquémonos en lo que importa, que son las urgencias sociales. Diputado Araya, gracias por su tiempo esta mañana, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Buenos Chao, días. Buenos días. Pausa, ya viene el análisis político en Voces del Poder, no se vayan. Hacemos una pausa y ya regresamos con